Buenas tardes, profesor. Hoy día con mi compañero Tomás Tete le vamos a presentar sobre la comodidad versus la seguridad. La descripción de nuestro proyecto es que tiene como un objetivo identificar si los trabajadores priorizan la comodidad o la seguridad al utilizar los equipos de protección personal, o sea, los EPP. Donde nosotros aplicamos encuestas que nos permitieron juntar harta información sobre la experiencia, si prefieren o no ocuparlos, la opinión de las personas que participaron y que tienen que ver con respecto al uso de estos elementos y a la seguridad. Los resultados que nosotros tomamos y que nos dieron las 100 personas que encuestamos, lo utilizamos para analizar estadísticamente todo esto con el fin de comprender si estos factores influyen en el cumplimiento de las normas de seguridad y la prevención de accidentes. Como objetivo general, nosotros nos centramos en evaluar cómo las condiciones de los equipos de protección personal influyen en su uso adecuado y en el cumplimiento de las normas de seguridad laborales. En este caso, nuestro público objetivo nos centramos en estudiantes o gente en terreno la cual ocupa regularmente los EPP y esté expuesto a constantes riesgos y peligros. Bueno, aquí tenemos nosotros el link de encuesta donde usted puede revisar la encuesta y hacerla, y el link de editor donde se ven los resultados y lo que la gente puso. Aquí tenemos la clasificación de preguntas, en donde tenemos que la primera pregunta, que son ¿cuántas horas al día utiliza EPP durante sus actividades? Nosotros la dejamos como cuantitativa continua. Después la segunda pregunta como cuantitativa directa, la tercera igual. Las tres siguientes son nominales. Después tenemos dos de Likert, que son cualitativas ordinal. Y después tenemos todas las últimas como cualitativas nominales. En base de la encuesta que nosotros hicimos a las 100 personas, nosotros sacamos solo los datos de la primera pregunta y los pusimos en una tabla. O sea, hicimos un Excel y hicimos la tabla. Y después sacamos estos datos, que son promedio, moda, mediana, percentil 90 y la desviación M. En donde nosotros solo nos centramos en el percentil 90, ya que llegamos a la conclusión de que el 90% de las personas que respondió a la encuesta ocupa solo 12 horas o menos sus EPP. Después hicimos lo mismo, nos centramos solo en la pregunta 2, sacamos los datos, los 100 datos de la pregunta 2, hicimos un gráfico en donde nosotros estamos midiendo la cantidad de veces que ocuparon más los EPP y la cantidad de personas que lo ocupan más. Después nosotros sacamos el promedio, la moda, la mediana y la desviación. En esta pregunta nosotros nos centramos en la moda, en donde la gran mayoría de las personas ocupa correctamente los EPP. Luego la pregunta 3, hicimos lo mismo, sacamos los datos del Excel de la pregunta 3, los pusimos en el Excel, hicimos un gráfico y después sacamos promedio, moda, mediana y desviación M, donde aquí también nos centramos en la moda, y también la conclusión fue de que la gran mayoría de las personas declara no haber recibido charlas de seguridad en el último año. La pregunta 6, en este caso, ¿cuál es la principal razón para poder utilizar los EPP? Nos centramos en evitar accidentes, cumplir normas, exigencias de la empresa, protección personal, evitar sanciones. Con tema de la moda, nosotros nos centramos en evitar sanciones, porque es la que más se repite, o es la que más se vota. Y con esto nos centramos en que la mayoría de las personas utilizan el EPP para evitar sanciones. La pregunta número 7, nosotros nos centramos en una escala del 1 al 10, que 1 es malo y 10 es muy bueno, ¿qué tan cómodo considera el EPP utilizado habitualmente? De una escala del 1 al 10, nosotros nos centramos en que la mayoría de las personas encuestadas respondieron que el EPP que utilizan con mayor frecuencia no vendría a ser muy cómodo.
ya que aquí sí se muestra en la tabla del 1, que es la respuesta muy mala, vendría a ser la que más se votó. En la pregunta número 8, de la misma forma, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho está con la calidad de los CPP que utiliza? Cumple lo mismo. 1, muy malo; 10, excelente. En la cual nosotros nos centramos que la mayoría de las personas encuestadas respondieron que no están satisfechos con la calidad de los CPP que utilizan diariamente. Y con la pregunta 9 nosotros nos centramos en: ¿has sufrido algún incidente mientras utilizaba el EPP? Nos centramos en sí, no, prefiero no responder. En este caso, nos centramos en la moda, vendría a ser no, con 53 preguntas, y eso nos da a entender que la mayoría de las personas en las cuales encuestamos responde que no ha sufrido ningún incidente mientras ocupaba los EPP. La pregunta número 13, en este caso, ¿has utilizado alguna vez un EPP en mal estado? Nos centramos en lo mismo, en sí, no, prefiero no responder. En este caso, nuestra boda vendría a ser sí, en la cual 64 personas nos respondieron que sí ocuparon en mal estado el EPP. Eso nos da a entender que la mayoría de las personas, las cuales nosotros encuestamos, respondieron que sí han utilizado EPP en mal estado. Bueno, aquí nosotros hicimos una relación entre la pregunta número 1 y la pregunta número 2, donde tomamos las dos preguntas, tomamos la respuesta, las pegamos en el Excel, hicimos un gráfico de dispersión con las dos preguntas, donde en el eje X está la hora que ocupan los EPP y en el eje Y la cantidad de veces que lo ocupan mal. Esto se hace para ver si tienen alguna relación entre sí. Para eso sacamos la covarianza muestral, que nos dio que era una correlación directa, y el coeficiente de Correl, que nos dio que era directa pero era débil al ser menor al 0,25, nos dio 0,16. Y en base a esto, nosotros hicimos la pregunta 1, que fue si ocupa 8 horas los CPP, ¿cuántas veces lo ocupa mal? Y la respuesta fue de que dentro de las 8 horas que ocupa el EPP, 5 veces lo utilizaría mal, en base a la fórmula. Nosotros solo reemplazamos, que es esta la fórmula. Y después hicimos lo mismo, si ocupa 4 veces más los EPP, ¿cuántas horas lo ocupa mal? Hicimos la pregunta al revés. Y la respuesta nos dio que dentro de 2 horas aproximadamente, porque nos dio 2,53, ocupa 4 veces más los EPP. Esto lo hicimos con GeoGebra, donde tomamos esta fórmula y fuimos reemplazando, aquí está la fórmula, y fuimos reemplazando este valor de acá, que sería, lo pusimos por 4 y después le hicimos la resolución, que nos dio 2,53. Ya, en este caso nosotros tomamos como punto la pregunta número 2 y número 3. Nosotros nos centramos en lo mismo. Toman los datos, meterlos al gráfico, que ven la relación que tienen uno con el otro, en el gráfico de dispersión, y nos centramos en sacar la covariancia muestral, coeficiente de Correl y coeficiente de determinación. En este caso, la covariancia muestral nos dio una correlación directa. El tema de coeficiente de Correl nos dio correlación, lo mismo, directa, y es medianamente al ser un poco mayor de 0.25. Y al tomar esos datos nosotros nos centramos en las preguntas. La primera: ¿se ocupa 5 veces más los CPP? ¿Cuántas capacitaciones tuvo en el año? Nosotros nos centramos en qué. Con esto tendría 3 capacitaciones que tuvo en el año y 5 veces ocupó mal los CPP. Y en la segunda pregunta, si tiene 3 capacitaciones al año, ¿cuántas veces ocuparan mal los CPP? En este caso, si tiene 3 capacitaciones al año, solo se va a ocupar 4 veces mal los CPP. Nosotros nos centramos para poder hacer esto tanto con GeoGebra como en la misma fórmula que nos da el gráfico de dispersión. Bueno, como conclusión, nosotros nos dimos cuenta de que a pesar de la encuesta que hicimos a las 100 personas, hay una gran mayoría que quizás no sabe cómo ocupar los EPP o no está consciente al 100% del por qué se ocupan. Y a pesar de toda la encuesta que nosotros hicimos, y mucha gente la cual lo ocupa durante 12 horas o más o menos, hay mucha gente que ocupa mal los CPP a pesar de las capacitaciones, las charlas que se le hacen. En conclusión,
nos dimos cuenta que a pesar de todo hay mucha gente a la cual ocupa de mala forma o no ocupa los EPP. Y en base a esto, quizás también nuestras preguntas las tuvimos que haber relacionado de otra forma para que tuvieran una mejor relación entre sí.